Hola chiquillos, bienvenidos a esta clase que es de liderazgo. Vamos a revisar el concepto, algunas dimensiones, qué pasa con el trabajo en equipo y algunas herramientas propias del liderazgo apuntando específicamente a la enfermería. Vamos a ir revisando, son varios temas. La idea es que esta clase les sirva de introducción a la materia que van a tener dispuesta en su aula virtual. Y les voy a explicar más o menos, muy cortito, algunos conceptos básicos y claves que tienen que tener para poder entender el liderazgo y cuál es el rol en el fondo del liderazgo en enfermería y la dirección de los equipos de trabajo. El aprendizaje esperado, como dice el programa, es analizar el liderazgo ejercido por el profesional de enfermería en el nuevo escenario de salud de Chile. Y dentro de los indicadores del logro tenemos que explica los distintos aspectos del liderazgo como conceptos, dimensiones, equipos, herramientas y su relación con la cultura organizacional mediante la revisión de distintas teorías y estilos de liderazgo. ¿Ya? Hay varios conceptos que ustedes no manejan en este momento. Yo les sugiero que vean, digamos, una vez esta clase, que es bastante resumida, vayan y lean el material que les voy a dejar en el aula virtual y después vuelvan a ver esta clase y la van a ver ya con otros ojos distintos. Vamos a partir hablando un poco en relación al concepto de liderazgo. Y el concepto de liderazgo ha ido cambiando durante el tiempo. Hay varias acepciones de liderazgo. Yo no les traigo ¿cómo se llama esto? La definición de la Real Academia Española, ni ninguna cosa especial, sino que les voy a mencionar algunos conceptos de liderazgo que se manejan, como por ejemplo que el líder es aquel que lidera o que, digamos, hace que el resto lo siga. Es como un concepto bastante extraño. Hay otro concepto que dice que el líder es aquel que es capaz de persuadir a otros para que hagan lo que el líder requiere que hagan. Otro concepto también habla de que el liderazgo de alguna manera es un modelo a seguir donde el líder tiene que mostrar con sus propias habilidades al resto del equipo cómo se tiene que manejar y cuáles son, digamos, los niveles a los que tienen que llegar. Hay muchos conceptos de liderazgo. La verdad es que más adelante en las lecturas se van a dar cuenta cuál es el concepto que vamos a manejar como enfermeros. Y vamos a ver primero, antes de seguir, cuál es la importancia del liderazgo para enfermería. No sé si esta imagen se lee un poquito o se lee más o menos borrosa, pero de alguna manera, ¿por qué es importante el liderazgo en enfermería o por qué es necesario que los enfermeros sean líderes? La primera parte dice que este liderazgo es decisivo para brindarle al usuario de servicios de salud atención competente, compasiva y de excelente calidad. Si nosotros nos remitimos de nuevo a la ley, digamos, y la gestión del cuidado, nos vamos a dar cuenta que todo esto que dice la primera parte está claramente definido en el rol de la gestión del cuidado. Por lo tanto, el enfermero va a actuar de alguna forma como va a ser como el nexo entre el paciente y, digamos, el sistema de salud de alguna manera, y va a ser el enfermero el que se va a preocupar de que toda la atención, y aquí me refiero a toda la atención, no solo la atención de enfermería, esté realizada por profesionales competentes, ¿no es cierto?, que además tenga una atención humanizada o compasiva, y dentro de todo, aquí faltó, para mi gusto, ¿no es cierto?, mano con la calidad, ¿no es cierto?, la seguridad. Cuando uno es competente en lo que hace, uno realiza las acciones con calidad y seguridad. ¿Por qué otra cosa es importante? El líder enfermero, cuando es inspirador, ¿no es cierto?, ha tenido un gran impacto en el desarrollo de la enfermería durante el último siglo. Tenemos varios líderes enfermeros a nivel mundial. Dentro de ellos está Jane Watson, que es una enfermera estadounidense que todavía está viva, que ha venido varias veces a Chile
a dar conferencias, a plantear, digamos, el modelo de enfermería. Los equipos, por ejemplo, que trabajan con los NANDA y con la estandarización de los cuidados también han inspirado el desarrollo, ¿no es cierto?, de la enfermería a nivel mundial. Y de alguna manera, por esas cosas curiosas de la vida, porque la enfermería es así, si nosotros buscamos relatos específicos de cuál es la influencia del liderazgo en la enfermería, son muy pocos. Y de alguna manera eso, como muchas de las cosas que nosotros hacemos, le va quitando la influencia y la legitimidad social de la enfermería, o sea, nos hacemos poco visibles. Hay muchas cosas que hacemos y no le contamos a nadie o no las dejamos escritas en ninguna parte, y eso hace más difícil que podamos legitimar nuestras acciones, aunque sean de una altísima calidad, ¿no es cierto?, y con una altísima disciplina, ¿ya? Estas definiciones o estas importancias las describieron tres autores, que son Harris, Bennett y Ross, del año 2014, desde donde yo, digamos, extraje esta flechita que está aquí. Ahora, el aspecto más importante del líder en enfermería es que, tiene que lograr ser capaz de brindar y mantener una atención de excelente calidad. Y esa excelente calidad no se refiere solamente a sí mismo, sino que también tiene que ver con el equipo de enfermería que lo rodea y con los otros profesionales que trabajan con él. El líder enfermero que asume un rol inspirador, como yo les contaba, tuvo un gran impacto, ¿no es cierto? Y como yo ya les comentaba en lo que decía en la flecha, no ha quedado ningún registro importante al respecto, por lo tanto se estima como no legítimo todo lo que es el desarrollo del liderazgo a nivel de enfermería. Ahora, ser líder o el trabajo de un líder, porque es un buen trabajo, no es fácil, ¿ya? Porque tiene que ser un trabajo intencionado, que además tiene que estar realizado por personas que estén conscientes de que cualquier decisión o cualquier acción que tomen va a tener ciertas consecuencias, y las consecuencias en estos momentos, ¿no es cierto?, si nosotros hablamos de enfermería, se van a traducir en la atención, digamos, directa en los pacientes, ¿ya? Hay algunas características propias que son asociadas al liderazgo y vamos a tener varias. Estas son específicas, las que se describieron específicamente para enfermería. Y de alguna manera los líderes generalmente tienen una red consistente de atributos que caracterizan al liderazgo, o sea, hay ciertas competencias que los hacen ser líderes per se, ¿ya? Y para el que se lo esté preguntando, ser líder también se puede aprender, hay distintos cursos de liderazgo, y dentro de ellos hay algo que tiene que ver con la vocación y con la motivación interna que pueden tener para el trabajo que van a realizar. Como dice la lámina, deben ser capaces de utilizar el corazón y la cabeza para conectarse con otros, para que esa conexión no sea solo emocional, sino que también sea efectiva, ¿ya? Cuando son capaces de ayudar a otros a encontrar un propósito más profundo, o sea, de liderar, efectivamente, de guiar al equipo o de guiar al resto de las personas que están alrededor, podrán promover sus propósitos y alcanzar sus metas en forma colectiva. Y esa es un poco la característica de un líder que sea inspirador. Los líderes de alguna manera también entienden la importancia de crear una cultura de propiedad y de inversión en la acción colectiva del trabajo. O sea, aquí el equipo trabaja para el equipo, no trabaja para uno mismo, ¿ya? No es que yo soy parte de un equipo y trabajo para mí, sino que yo trabajo para conseguir las metas del equipo. Por lo tanto, es una inversión de energía que de alguna manera tiene que producir sinergia, ¿no es cierto?, que la suma de dos partes, en el fondo 1 más 1 sea igual a 3 o a 5, ¿ya? Y no 2, para que el trabajo realmente sea eficiente. También entre las características que están asociadas con el liderazgo se incluye la inteligencia, específicamente la inteligencia emocional, que lo vamos a ver más adelante, la firmeza, ¿ya? O la consecuencia, también lo pueden tomar por ese lado, la seguridad,
la integridad personal, que eso es muy importante, porque recuerden que siendo líder, uno automáticamente se convierte en un ejemplo para el equipo y para la gente que a uno lo rodea. Las aptitudes interpersonales, porque uno trabaja con personas, por lo tanto tiene que tener ciertas características personales comunicativas, de empatía y otras más que vamos a ver más adelante. La diplomacia, ¿no es cierto?, para poder moverse sin mayores tropiezos en los distintos niveles, y la creatividad, porque hay que salvar de repente situaciones de acuerdo a los problemas que se nos vayan presentando. Veamos algunos estilos de liderazgo, y estos están descritos tanto para las empresas de salud como para las empresas, digamos que son cualquier empresa, ¿ya? Y vamos a tener dentro de ellos el liderazgo autoritario o autocrático. Este es el típico líder que es más bien jefe, más que líder. Toma decisiones en forma centralizada, o sea, no le pregunta la opinión a nadie. El líder toma todas las decisiones haciendo uso de su poder para dar órdenes y controlar a otros. En este caso, generalmente es el líder que tiene a lo mejor pocas habilidades interpersonales porque cree que si le pide la opinión al resto, su opinión va a valer menos que la del resto. Existe el otro estilo de liderazgo que es el liderazgo democrático, donde el líder involucra a otros al delegar autoridad, ¿no es cierto?, e influir mediante el uso del poder de experto y la base de poder lograda gracias a relaciones cercanas. Aquí el equipo de trabajo se relaciona de manera mucho más de tú a tú y el líder delega mucha de la autoridad en el equipo, ¿ya? Es un liderazgo que funciona con equipos que están maduros, ¿ya? Los equipos también pasan por etapas y el liderazgo democrático, que es en el fondo solo intervenir cuando la expertise lo requiere, es aquel liderazgo principalmente utilizado para los equipos ya maduros. El liderazgo laissez-faire, que es una forma pasiva y permisiva de liderazgo, el líder delega la toma de decisiones totalmente en el equipo y el equipo es el que hace y deshace a su plena voluntad. ¿Ya? Este liderazgo en general tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. La verdad es que en enfermería no funciona mucho, a menos que sean equipos muy especializados en algunas funciones donde el líder de alguna manera solo los guíe, ¿no es cierto?, en lo que tienen que hacer. Está el liderazgo servil, donde se ponen las necesidades de los demás antes de las propias, ¿no es cierto? Precede a la elección consciente de liderar, o sea, básicamente el liderazgo servil es yo me voy a preocupar de lo que el resto necesita, pero no necesariamente yo me voy a preocupar de que mi equipo logre los objetivos propios del equipo, ¿ya? De alguna forma, ese tipo de liderazgo es el que se produce antes de que uno tome la decisión consciente de sí, en realidad yo quiero liderar a este equipo porque me parece importante poder ayudar a resolver las necesidades de cada uno. Es como, por eso que dice que es previo a la elección consciente de liderar. El liderazgo transaccional se enfoca en tareas de gestión, tiene mucho que ver con lo que comúnmente en gestión se llama la teoría del palo y la zanahoria, ¿no es cierto? Si yo te pongo una zanahoria adelante, corres más rápido, y si yo te pego con el palo, también vas a correr más rápido. Entonces, en el fondo es como la retribución o digamos, el premio por hacer las cosas bien o el castigo por hacer las cosas mal, ¿ya? Y básicamente, como dice ahí, se intercambian premios por rendimiento. Por eso que se llama transaccional, porque es un tipo de transacción. O sea, si tú me trabajas bien, yo te doy un premio, ¿ya? Y el liderazgo transformacional es aquel liderazgo donde la persona que está a cargo del equipo inspira, ¿no es cierto?, al resto del equipo a producir cambios o a crecer profesionalmente y personalmente para hacer mejor las tareas. Como dice ahí, inspira a los empleados a hacer más de lo que se espera formalmente, actúa como un modelo a seguir al crear aceptación de la misión y del propósito del equipo y tiene una visión a largo plazo. Si ustedes se fijan, hay distintos tipos de liderazgo, ninguno es bueno ni malo 100%, cada uno
trabaja en momentos específicos del desarrollo del equipo y pueden intercambiarse, ¿no es cierto?, y producirse ¿cómo se llama esto?, un liderazgo de tipo dinámico, donde el líder, el que tenga más dedos para el piano, digamos, va a resolver la situación que se presente en el momento.